Pues tengo por justo el tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro 1, del 13 al 15. ¿Cuáles eran estas cosas? Escucha, ¿por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, los oyeron con sus oídos humanos, esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Ahí tenemos a Pedro, un hombre ya anciano, repitiendo las mismas palabras que pronunció aquí en el principio mismo de la Iglesia cristiana. Estos no son cuentos de hadas ni historias inventadas. Dice, no estamos ideando una historia inteligente, somos testigos de hechos. O si estamos diciendo la verdad, soy un anciano que está a punto de enfrentarse a la muerte. ¿Mantendría yo tal postura? Por supuesto que no. Nosotros estuvimos allí. Esto es lo que he visto y oído. Esto es lo que tengo que deciros y quiero que os aferréis a ello. Esto es el cristianismo. ¿Cuáles eran, pues, esas cosas de las que hablaban Pedro y Juan? Evidentemente debemos empezar por nuestro Señor mismo. ¿Habían visto a Jesús? Las autoridades les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Habían pasado 3 años junto a Él. Habían visto su rostro, habían mirado esos ojos, habían visto las profundidades de su deidad eterna, aflorando en ciertos momentos, y esa expresión del eterno amor de Dios. ¡Qué privilegio mirar el rostro del Hijo de Dios! Pero tú y yo, admitámoslo, hemos sido muy inteligentes, ¿no es así? Hemos expresado nuestras opiniones, aún a pesar de que no lo hemos visto nunca. Y esos hombres lo conocían íntimamente, su persona, la personalidad de Cristo. Habían observado muy de cerca su modo de vida. Se habían fijado en sus reacciones ante las cosas que sucedían. Habían observado esa calma, esa paz, esa tranquilidad. A pesar de todo, de las multitudes, a pesar de los halagos, a pesar de los fariseos y de los escribas, con toda su amargura y envidia, su malicia y su oído, que habían visto atravesar todas esas circunstancias con la ecuanimidad del Hijo de Dios. Le habían visto levantarse por la mañana temprano, aún antes del amanecer, para ir al monte a orar. Habían visto su obediencia a los mandamientos de Dios. Nunca dijo o hizo algo incorrecto. Habían observado su humildad. Se mezclaban con los recaudadores de impuestos y con los pecadores, los rechazados por la sociedad. Podía encontrarse con los doctores de la ley en su propio terreno y, sin embargo, se sentaba con las personas más bajas, humildes e ignorantes. Habían recibido su compasión y cómo apreciaba quienes estaban sufriendo o estaban necesitados. Nunca dejó de lado a nadie que estuviera sufriendo, por muy ocupado que estuviese. Un día, rodeado de una gran multitud, sintió como una mujer le rozó el manto y se volvió para sanarla. Ellos habían visto todas estas cosas, esta asombrosa vida, lo que hemos visto y oído. Tú y yo sabemos algo de esto, si tenemos el privilegio de conocer a un hombre o una mujer de renombre. Nos pasamos el resto de nuestra vida hablándole a la gente de ello. Describimos una y otra vez el aspecto de esa persona, su modo de hablar y su comportamiento. Multiplícalo hasta el infinito, y de eso es de lo que estaban hablando Pedro y Juan, de esta persona y de su modo de vida. Y además, estaba su enseñanza, y eso fue lo que los dejó impresionados a todos, no solo a los apóstoles. Gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Marcos 12:37. ¿Por qué? Porque podían seguirle, porque sus palabras no eran un mero despliegue de inteligencia, de retórica o de conocimiento de la ley y de las autoridades. Las autoridades no entendían lo que decía. Era sencillo, directo, inmediato.
y decían no haber oído jamás cosas semejantes, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. En una ocasión las autoridades enviaron a la guardia del templo para que lo arrestara, pero volvieron sin el prisionero, y su única explicación fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Había algo en su modo de hablar, la certeza, la autoridad, la seguridad y el conocimiento del que hacía gala. Aparentemente solo era un carpintero, una persona corriente, y sin embargo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No sabían lo que era, pero sentían algo, eran conscientes de algo que jamás habían conocido, y los apóstoles habían estado junto a él mientras todo esto estaba sucediendo. Y después estaban los milagros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué habían visto? Le habían visto convertir el agua en vino. Claro que le habían visto. Eran milagros, eran hechos. No existiría la Iglesia de no ser por estas cosas. Son las manifestaciones de su deidad y de su condición de Salvador divino. Le habían visto tomando autoridad sobre el recio viento, las ondeantes olas, el mar agitado. Le habían visto dormido en una barca mientras se levantaba una inusitada y aterradora tormenta. Estaban convencidos de que iban a perecer, ahogados. Por tanto, en medio del pánico y la inquietud, le despertaron. Entonces él se levantó y le dijo fuerte al viento: calla, enmudece, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Le habían visto sanar al ciego, al cojo y al sordo. Le habían visto aún resucitar a los muertos en más de una ocasión. Estas eran las cosas de las que daban testimonio de estos milagros asombrosos. Pedro y Juan habían disfrutado de grandes privilegios más que el resto de los apóstoles. Hubo ocasiones en las que nuestro Señor escogió a Pedro, a Juan y a Santiago, tres únicamente entre los 12, para que estuvieran con él. En una de esas ocasiones, como nos narra Pedro en su segunda epístola, nuestro Señor los llevó con él a un alto monte. Mientras estaban allí, de repente se transfiguró delante de ellos. Su ropa empezó a resplandecer con un brillo como ningún blanqueador podría haberlo hecho. Brillaba como el sol, y su rostro irradiaba su eterna deidad. Dios apareció a través de una persona y ellos lo vieron. Estábamos con él en el monte. Segunda de Pedro 1:18. Después los cubrió una nube y oyeron una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Habían presenciado la transfiguración. Habían oído la voz del cielo. Por eso estaban predicando. Por eso decía Pedro: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después le habían visto morir en total debilidad y en aparente indefensión, en una cruz. Habían presenciado su agonía. Habían escuchado todo lo que había dicho, estando en aquella cruz. Como dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Habían atendido a su conversación con el pobre ladrón moribundo, a pesar de que estaban en semejante agonía. Tuvo tiempo para este hombre, tuvo misericordia de él y pronunció su bendita palabra de gracia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Le habían visto morir y habían visto cómo bajaban su cuerpo para ponerlo en un sepulcro con una piedra que habían hecho rodar a la entrada, la cual sellaron y dejaron custodiada por unos guardias. Lo habían presenciado todo, habían sido testigos presenciales, podían dar testimonio de ello. También podían hablar Pedro y Juan del relato que habían escuchado de boca de algunas de las mujeres que habían acudido temprano a la tumba en la mañana del tercer día. Al volver, las mujeres les habían dicho con otras palabras: fuimos, pero el cuerpo no estaba. Vimos a ángeles, pero a él no le vimos. No está allí. Se ha ido. Al principio pensaron que las mujeres estaban locas, pero luego se habían apresurado a la tumba. Juan, adelantándose a Pedro, miró en su interior y vieron que la tumba estaba vacía. No estaba allí.
Y entonces esa noche, estando todos reunidos en una casa de Jerusalén, con las puertas cerradas, puesto que tenían miedo de los judíos, de repente apareció nuestro Señor en medio de ellos y les habló. En presencia de todos ellos, comió pescado asado y parte de un panal de miel. Esto les había sucedido a ellos. Eran testigos presenciales. Más tarde, Pedro y Juan, sintiéndose totalmente desconsolados, se fueron a pescar con los otros discípulos. Habían estado fuera toda la noche intentando pescar algún pez, pero no habían conseguido nada. Y en ese momento volvían a la orilla, temprano en la mañana. De repente, vieron a alguien de pie en la orilla. Se acercaron un poco más y le reconocieron. Jesús les había preparado el desayuno y pudieron escuchar los últimos mandamientos y sus profecías acerca de la muerte de Pedro y cuál iba a ser la vida de Juan. Por encima de todas las cosas fueron testigos de la resurrección. ¿Y qué más? Se apareció a los discípulos durante 40 días en diferentes momentos y de diferentes formas, pero después los llevó a todos a la cima del monte de los olivos y mientras hablaba, todos le vieron ascender al cielo. Somos testigos, dijo Pedro. Dijeron a las autoridades, podéis decirnos que paremos, pero no podemos porque hemos visto tales cosas. ¿Cómo puede mantenerse callado un hombre habiendo visto cosas como estas? Y no solo eso. Los apóstoles también habían vivido el día de Pentecostés, después de que nuestro Señor ascendiera al cielo. Un ángel se les apareció diciéndoles, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Dijeron a las autoridades, podéis decirnos que paremos, pero no podemos, porque hemos visto tales cosas. ¿Cómo puede mantenerse callado un hombre habiendo visto cosas como estas? Y no solo eso, los apóstoles también habían vivido el día de Pentecostés. Después de que nuestro Señor ascendiera al cielo, un ángel se les apareció diciéndoles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Después volvieron y durante 10 días estuvieron reuniéndose, ellos y otros, para orar. Perseveraban en la oración, pero nada había sucedido. Sin embargo, en la mañana del día de Pentecostés, estando aún reunidos orando, de repente se escuchó un ruido. Eso es el cristianismo. El ruido de un viento recio e intenso que se acercaba llenó el lugar de gloria y de poder, de maravilla y asombro, llenándolos. Llenó el lugar de gloria y de poder, de maravilla y asombro, llenándolos y otorgándoles nuevas lenguas y un gozo que era pasmoso de escribir. Habían visto, habían oído, habían sentido, eran testigos. Eran testigos vivientes de todas estas cosas. Ese era su mensaje. El mensaje hablaba de Jesús. Este es el cristianismo. Si te das cuenta, no es una filosofía ni una enseñanza, sino una persona. Y todas estas que tuvieron lugar literalmente en este mundo. Los apóstoles, pues, contaban al pueblo lo que habían visto y oído. Era el relato de los acontecimientos. No hay evangelio si estos no son hechos. Esta es la base, el fundamento del evangelio. Dios envió al mundo a su único hijo. Pero la pregunta es, ¿qué significado tiene todo esto? Y este es mi último punto. Aquí es donde entra la enseñanza. Los apóstoles predicaban, hablaban y enseñaban en el nombre de Jesús. Después daban la explicación de dónde procedía todo lo que decían, del Señor mismo. Él mismo se lo había explicado a ellos. Después de su muerte, los seguidores de Jesús estaban totalmente desconsolados. Aquí tenemos a 2 de ellos, caminando por el camino que conducía de Jerusalén a Emaús, compadeciéndose el uno del otro. Cuando se les unió el Jesús resucitado, escuchó su necia charla y esto es lo que les dijo. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, del 25 al 27. Y lo tuvo que aclarar una vez más en la habitación de Jerusalén, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo así: Está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, del 44 al 48. Les dijo exactamente lo que debían decir. Habían visto, habían oído, pero no habían entendido. Así pues, después de su resurrección, les proporcionó la explicación. Ya se la había dado antes, pero no habían sido capaces de asimilarla. En ese momento se la proporcionó personalmente al haber resucitado de entre los muertos. Dijo: salir, ser testigo de estas cosas, decirles lo que esto significa. ¿Y qué significa? Tengo el privilegio de mostrártelo una vez más, que el Espíritu de Dios abra los ojos de todos aquellos que no lo han visto nunca. Significa que este es el Hijo de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento habían profetizado acerca de él. Está presente en los libros de Moisés y los Salmos, en los profetas. Todos ellos señalaban hacia él, el Mesías, este gran profeta, el que había de venir. Jesús había venido, el Hijo de Dios. Por esa razón predicaban en su nombre. No era un mero hombre, era Dios y hombre, Dios hombre, Dios en la carne. ¿Por qué vino al mundo? Él les había dicho por qué. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vino a este mundo porque todos nos hemos descarriado, porque todos estábamos perdidos y no podemos salvarnos. Los profetas no pueden salvarnos, los salmistas no pueden salvarnos, los filósofos no pueden salvarnos, los políticos no pueden salvarnos, la educación no puede salvarnos, nada, nadie puede salvarnos. Solo hay uno que puede hacerlo: Jesús, el Hijo de Dios. Pero quizá te preguntes, si era el Hijo de Dios, ¿por qué tuvo que morir? Él se lo explicó a sus discípulos después de la resurrección. Dijo: no os tenéis que derrumbar por esto, ¿no os dais cuenta de que tenía que morir? Mi muerte no fue un accidente. En cierto modo fue un drama humano, pero desde otro punto de vista no lo fue. Vine al mundo para morir. Los apóstoles, pues, podían decir: sabemos por qué murió. Allí en la cruz, Dios estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Dijeron: en ningún otro hay salvación sino en Jesús. Él es el único que nos puede libertar. Él es el único, lo suficientemente grande y fuerte como para cargar con el castigo de nuestros pecados y aún seguir viviendo. El Hijo de Dios no solo podía hacerlo, sino que ya lo ha hecho. Los apóstoles, pues, expusieron lo que habían visto y por ello hicieron hincapié en la resurrección. La resurrección era la prueba viva de que él había cargado con el castigo de la santa ley de Dios, el castigo que la santa ley de Dios demandaba. La resurrección proclama la satisfacción de Dios, que Cristo fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. A través de la resurrección, Dios proclama a todo el universo que su Hijo ha llevado la pena. La resurrección, justificación por la fe. Dios ofrece perdón gratuito para todo aquel que cree en Él. ¿Y qué más? Explicaron que Cristo era el Salvador de todo el universo y que de la misma manera que le habían visto ascender al cielo, así volvería de nuevo, de forma visible, en forma corporal. La próxima vez no le verían como un bebé en un pesebre, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en las nubes celestiales, rodeado de sus santos ángeles. Vendría montado en el carro de la eternidad, regresando para juzgar al mundo, para desterrar a todos los malos que le hayan odiado y rechazando a la perdición que tanto merecen. Él viene para establecer su santo reino y devolvérselo en total perfección a su Santo Padre, para que Dios sea todo en todos. Primera a los Corintios 15:28. Eso es el cristianismo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les dijeron Pedro y Juan a los gobernantes: os respetamos, sois las autoridades, sois el concilio, pero cuando nos pedís que no prediquemos o que no enseñemos en su nombre, no podemos atenderles por las cosas que hemos visto, por quién es Él
por el motivo de su venida, por lo que ha hecho, porque es el único camino de salvación. Debemos hablar de estas cosas.